Imagínate esta escena. Es una noche fría, es noviembre de 2021 y estás en Boston, Massachusetts. Llegas a un lugar que no conoces, no porque quisiste, sino porque tuviste que hacerlo. Contigo, tus 3 hijos. Esto no es un viaje de placer, es un exilio. Esa es la historia de Steph Arreaga, una periodista guatemalteca que huyó de su país para salvar su vida. Años de cubrir temas de derechos humanos, de justicia, la pusieron en la mira. Y las amenazas, bueno, culminaron en un ataque a balazos contra su casa. Hoy vamos a sumergirnos en su historia, basándonos en una entrevista increíble de la revista soymigrante.com. Y la pregunta que nos atrapó es esta. Empezar de cero ya es un desafío monumental. Pero, ¿qué pasa si no es la primera vez que te toca? Y esa pregunta, es el centro de todo. Porque la historia de Steph, que encontramos en la sección Éxitos de soymigrante.com, va mucho más allá. Es la crónica de una periodista que por cubrir historias de persecución, de repente se convierte en la protagonista de una. Pero lo que es realmente profundo, fíjate, es que su capacidad para resistir no nace en ese momento. Lo que vamos a explorar es cómo la resiliencia puede ser algo que se aprende, que casi se hereda. No es una reacción, es un músculo que se ha entrenado toda una vida. Incluso a través de generaciones. De acuerdo. Desarmemos esto entonces. Empecemos por lo más reciente, por ese aterrizaje forzoso en Boston. El golpe emocional para Steph tuvo que ser brutal. De cara a sus hijos, ella tenía que ser la fortaleza personificada. Cuenta que les decía cosas como, van a tener nuevos amigos, van a aprender un idioma nuevo. Les vendía la idea de una gran aventura, claro. Exacto. Pero era una fachada. Una fachada necesaria, sí, pero increíblemente pesada. Ella relata que en el momento en que sus hijos se subían al autobús escolar, ella cerraba la puerta de su casa y, bueno, se venía abajo. Lloraba desconsoladamente, haciéndose la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esa dualidad, ¿no? Ser el pilar de tu familia mientras por dentro sientes que te estás quebrando, es una carga psicológica tremenda. Y a ese peso emocional, súmale la realidad material, que era crudísima. Su carrera, su identidad como periodista en Guatemala, pues no le servía para pagar las cuentas en Estados Unidos. Así que le tocó hacer lo que a tantos profesionales migrantes, tomar los trabajos que hubiera. Los que aparecieran. Sí, la lista es un testimonio de su lucha. Hacía entregas con DoorDash, con Instacart, limpiaba clínicas y salas de diálisis, trabajaba en bodegas de Amazon. Es increíble pensar en ese contraste. ¿Qué le pasa a la identidad de una persona cuando pasa de, digamos, hacer peritajes para la ONU a limpiar un baño? Esa pregunta es el núcleo de lo que se conoce como duelo profesional. Y no es solo tristeza, es un ataque directo a tu yo. Tu profesión, sobre todo una tan vocacional como el periodismo, es parte de quién eres. Totalmente. Perderla así se siente como si te borraran. Y Steph lo resume en una frase de la entrevista que es demoledora. Dice, yo escribí historias memorables, hice peritajes para la ONU y de pronto estaba limpiando un baño en una sala de diálisis lleno de líquidos corporales. Esa frase es durísima. Se siente todo el peso de esa caída en unas pocas palabras. Completamente. Porque el desafío no es solo encontrar un trabajo, es de reconstruir tu propósito desde cero. Y hay que recordar el contexto, que no estaba sola en esto. Estaba tratando de ser el ancla para sus hijos, en especial para su hija, que había vivido el trauma del ataque en Guatemala. Claro. Y sufría de estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico. O sea, la lucha no era solo económica, era por mantener a su familia a flote emocionalmente mientras ella misma se sentía naufragar. Y todo esto nos lleva a la pregunta inevitable. Con todo ese peso encima, ¿cómo no se vino abajo? ¿De dónde sale esa fuerza? Y creo que la respuesta no está en Boston. Está décadas atrás, en otro país y en otro exilio. Ahí es donde la historia adquiere otra dimensión. Para entender a la Steph de Boston, hay que conocer a la Steph de 6 años. A finales de los 80, cruzando la frontera hacia México con sus padres. Ellos también huían. También huían, claro. Su madre, Mayra, era comunicadora y dirigente sindical. Su padre, Carlos, un líder estudiantil y defensor de derechos humanos. En el apogeo del conflicto armado en Guatemala, sus actividades eran una sentencia. La persecución era real y mortal. Huir no fue una opción. Fue la única salida.
Y aquí viene un detalle de la entrevista que me pareció increíble. A pesar de la pobreza, de la incertidumbre en México, ella no recuerda el miedo. Sus recuerdos son fragmentos de felicidad, un parque, unos globos, la sonrisa de sus padres. Ella dice textualmente, mis papás intentaban todo el tiempo que yo estuviera contenta. ¿Cómo es posible? Lo que sus padres hicieron por ella es un ejemplo perfecto de lo que en psicología se llaman factores de protección. Son acciones que, amortiguan el impacto del trauma en un niño. En lugar de exponerla a la angustia, a la precariedad, ella misma dice que a veces no había ni para comer. Imagínate. Crearon una burbuja de normalidad y de juego. La anécdota del padre es fantástica. Le inventaba juegos, le escondía pistas por la casa para que al final encontrara un premio, que podía ser algo tan simple como un libro para colorear. Vaya. Eso es un acto de amor inmenso, pero también es una lección de resiliencia. Le enseñaron, sin palabras, que incluso en el caos se pueden crear espacios de seguridad. O sea que lo que ella hizo décadas después por sus hijos en Boston, eso de animarlos, de mostrarles el lado positivo, no fue algo que inventó en el momento. Era un patrón que ya conocía. Exactamente. Estaba replicando el manual de supervivencia emocional que sus padres escribieron para ella. Esa es la resiliencia intergeneracional en acción. Bueno, la familia finalmente pudo regresar a Guatemala tras la firma de la paz en 1996. Y al volver, sus padres no solo reconstruyeron su vida, sino que transformaron un pedazo de la ciudad. Fundaron un bar-restaurante llamado Las 100 Puertas en un callejón abandonado del centro histórico. Y la historia de ese lugar es una metáfora de su familia, ¿no? Steph lo describe como un lugar horrible, un nido de ladrones y casi un sanitario público. ¡Qué fuerte! Lo limpiaron ellos mismos durante semanas y abrieron este pequeño local. Y se convirtió en un refugio, un punto de encuentro para artistas, activistas. Un lugar donde las ideas fluían. Justamente. Y hay un momento clave que lo define todo. El de Café Tacuba. Sí, un día llega la banda mexicana Café Tacuba. Su vocalista, Rubén Albarrán, pide un marcador y escriba en una de las paredes recién pintadas. La mamá de Steph casi se muere del disgusto, me imagino. Pero ese acto espontáneo inició una tradición. Las paredes se llenaron de poemas, de mensajes, de autógrafos de gente de todo el mundo. El bar se convirtió en un lienzo vivo, un símbolo de expresión en un país que venía saliendo de décadas de silencio forzado. Y mientras Las 100 Puertas se convertía en leyenda, Steph forjaba su propio camino, que era, en esencia, una continuación de la lucha de sus padres. Se hizo periodista. Y su trabajo en medios como prensa comunitaria la llevó a lo que ella llama la Guatemala no turística. Vio la desnutrición, los desalojos violentos de comunidades indígenas. Aprendió a la fuerza que su cámara y su carnet de prensa no la protegían. Para nada. Cuenta que más de una vez la sacaron de comunidades a punta de pistola. Y entonces llega el punto de quiebre, el caso que lo cambió todo y que la llevaría a su segundo exilio. La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017. Donde un incendio provocó la muerte de 41 niñas bajo la tutela del Estado. Para Steph, que ya era madre, esto fue un golpe personal y profesional. Devastador. Y su reacción no fue solo de indignación, fue de acción. Junto a su madre y otras compañeras, fundó un colectivo para acompañar a las madres de las víctimas. Lo llamaron 8 Tijacs. Un nombre potente. Muy potente. Y no es casual. En la cosmovisión maya, Tijacs es el cuchillo de obsidiana de doble filo. Es un náhuatl que simboliza la capacidad de cortar lo malo, la injusticia, la mentira, pero también de sanar. Es la energía del guerrero que lucha por la verdad. Vaya, ese detalle lo cambia todo. No era un nombre al azar, era una misión. Claro. Y su misión fue hacer el trabajo que el Estado no hacía. Steph lo dice con una claridad que duele. Hicimos el primer listado oficial de las niñas fallecidas. Pasaron 21 días en la morgue con las familias. ¡Qué terrible! Este periodismo activista, esta negativa a permitir que esas muertes se olvidaran, fue lo que intensificó las amenazas en su contra, hasta llegar al ataque armado. Y ahí el círculo se cerró de la forma más trágica. La lucha por la justicia, heredada de sus padres, la obligó a repetir la historia de su infancia, el exilio. Volvemos entonces a Boston, a esa mujer rota que lloraba a solas. ¿Cómo se empieza a sanar? En la entrevista ella señala 2 cosas clave. Primero, buscar ayuda profesional.
una terapeuta que entendió la profundidad de su herida. Y segundo, encontrar apoyo en su vida personal. Conoció a su actual esposo, con quien se casó en 2024, y lo describe como un pilar. Pero en medio de todo ese proceso de sanación, entre los trabajos de limpieza y las bodegas, hubo algo que nunca abandonó. Y creo que esto es crucial para entenderla. Ella afirma: nunca he dejado de escribir. El periodismo no era solo un trabajo que perdió. No, para nada. Era su esencia. Aunque no le diera para vivir, aunque tuviera que hacerlo en sus pocas horas libres, seguía siendo periodista. Y esa perseverancia tuvo un fruto increíble. Consiguió publicar una de sus crónicas en la revista dominical del Boston Globe. Que es algo muy prestigioso. Muchísimo. Para cualquier periodista es un logro enorme. Pero para ella, en su situación, significaba mucho más. Su motivación era muy clara. Y la cito: yo quería que en Guatemala supieran que hay una guatemalteca periodista aquí que sigue hablando de nuestra cultura, de nuestra realidad. No era solo un triunfo personal. No, era un mensaje para su país y para quienes la silenciaron. Sigo aquí, sigo contando nuestras historias. Lo fascinante de esta última etapa es cómo evoluciona su forma de pensar, ¿no? Desarrolla una nueva filosofía de vida que resume en la idea de soltar para no romperme. ¿Qué significa eso exactamente? Al principio, sentía que dejar atrás su vida en Guatemala era una traición a su lucha, pero entendió que aferrarse a ese dolor la estaba destruyendo. Soltar no significa olvidar ni traicionar. Significa aprender a llevar el pasado de una forma más sana para poder construir un futuro. Es la integración del trauma. Exacto. Hay una frase final en la entrevista que lo resume todo de una forma poética y muy potente. Ella dice: ahora sé que Guatemala nunca se fue y que Guatemala nunca se irá de mí, pero debo verla a la distancia. Es una aceptación profunda, ¿no? De que su identidad no se borró en el exilio. Se transformó. Y esa transformación le abrió una perspectiva completamente nueva. Fíjate en la metáfora. La historia de su familia empezó con puertas que se cerraron violentamente. Su bar se llamó Las 100 Puertas, un espacio de apertura, y ahora ella se ve a sí misma frente a nuevas puertas. Pero con una gran diferencia. La gran diferencia es que ya no siente miedo al abrirlas. Su frase final en la entrevista es pura esperanza. Dice: tengo muchas ganas de ver qué hay del otro lado. Gracias por acompañarnos. Ha sido realmente conmovedor y a la vez inspirador conocer cómo Steph Arriaga sigue escribiendo su vida y la de su familia con valores, con convicción de servicio y un periodismo con sentido humano. Es que, ¿de qué otra forma podía ser? Ella abre su corazón para alentar a más mujeres inmigrantes a través de su historia. Pero nuestra misión va más allá de contar estas historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala. Son productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y, bueno, contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima.